queremos brindar una cordial bienvenida a la inauguración de actividades académicas de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Antes de comenzar, queremos informar que esta actividad contará con intérprete en lengua de señas chilena, tanto para quienes nos acompañan hoy en el aula magna como para quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Hoy nos reunimos para tratar un tema de gran relevancia: los desafíos que enfrentan las políticas públicas para la primera infancia en Chile. Agradecemos especialmente a nuestras autoridades e invitados que nos acompañan en esta ocasión. Se encuentra con nosotros el señor Jaime Fater, vicerrector académico de la Universidad de las Américas, también la señora María Jesús Honorato, decana de la Facultad de Educación, autoridades de la facultad presentes, el cuerpo académico, estudiantes, también egresados, y a todos quienes nos acompañan de manera online de diferentes partes de nuestro país. Saludamos también muy afectuosamente a quienes expondrán el día de hoy. Claudia Fasani, directora técnica nacional del área de educación inicial del Hogar de Cristo, y Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa. En el conversatorio de esta mañana, titulado Las políticas públicas en la primera infancia, se analizarán los principales desafíos que enfrentan las políticas públicas en nuestro país, así como su capacidad para responder a las necesidades educativas de los niños y las niñas en esta etapa crucial de sus vidas, y a las expectativas de los equipos pedagógicos y también de las familias. Para iniciar esta actividad, invitamos a subir al escenario a la señora María Jesús Honorato, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todas las presentes. Particularmente quisiera dar un saludo a nuestro vicerrector académico, también a todo el cuerpo académico, a todos los estudiantes y a todos aquellos que están presentes virtualmente, no solamente de Chile, sino también internacionalmente. Para dar inicio a este año académico, nosotros hemos querido poner un foco y quizás también quisiera destacar lo que significa iniciar e inaugurar un año académico, porque inauguramos años académicos año a año y quizás no ponemos el sentido y la oportunidad que significa inaugurar para una universidad que tiene una fuerte relevancia en torno a lo que aspira a impactar y al impacto que quiere generar en la sociedad. Esta oportunidad de un año académico significa reafirmar los enfoques, tanto como facultad como institución. Y es por eso que este año la institución ha querido poner el foco en las políticas públicas. Ha parecido que es un año interesante para poder levantar el tema de las políticas públicas. Y en el caso nuestro como facultad hemos querido distinguir un sello relevante de la facultad, que es la primera infancia y la infancia. Nuestras carreras están enfocadas en la primera infancia y la infancia. Contamos con educación parvularia, educación básica, educación diferencial y educación física con un marcado foco en la primera infancia. Y nos parece, y así afirmamos, que no hay desarrollo sostenible en un país sin un compromiso serio con los primeros años de vida. Sabemos también que la justicia educativa se construye desde el comienzo, cuando los niños y las niñas requieren mayor presencia, mayores recursos y oportunidades. Y pensamos que hoy y este año de política en el país es relevante poner sobre la mesa que futuros programas de gobierno tengan presente y muy presente sus políticas la primera infancia. Este encuentro, por lo mismo, es muy coherente con nuestra identidad y nuestro sello, y nos importa mucho dejar claro tanto a nuestros invitados como a nuestros estudiantes que estamos trabajando fuertemente por generar un cambio en la calidad en la primera infancia. Hemos invitado a personas con una vasta trayectoria y esas personas también reflejan un sello. Esta invitación tiene
un objetivo, y es poder mostrar que el mundo de la academia genera conocimiento y a su vez impacta en la sociedad y en la realidad. Y es desde esa perspectiva que hemos invitado a Ernesto Treviño, que ha hecho de la infancia un tema muy fuerte en las políticas públicas, respaldando sus avances con evidencia. Ernesto nos va a contar aquí y esperamos que nos ponga al tanto de la cantidad de nuevas evidencias que está aportando. Y sus estudios son marcados y muestran fenómenos bien fuertes en la primera infancia. O sea, cuando uno lee su trayectoria, él no le hace el quite a temas como la violencia en la crianza, a la desconexión que existe entre los hogares y las escuelas y probablemente a la falta de estrategias que existen en el desarrollo integral infantil. Tiene una gran capacidad para traducir su evidencia en decisiones concretas. Desde la investigación la lleva a la política y esa es una capacidad que no tienen todos en el mundo de la investigación. Entonces, él es un muy buen ejemplo de cómo la academia puede incidir y generar un impacto en las políticas y en la sociedad. Por otra parte, tenemos a una invitada también de lujo, Claudia Fasani. Ella desde la educación parvularia trabaja en contexto de alta vulnerabilidad y ha liderado respuestas muy flexibles, muy pertinentes y muy profundas desde los territorios, desde los distintos contextos. Su labor en el Hogar de Cristo y en el plan inicial ha demostrado que ninguna estrategia educativa sería efectiva si no se construye desde el conocimiento de las comunidades y con un vínculo muy genuino con las familias. Bueno, con estos invitados lo que queremos es proporcionar esta oportunidad de inauguración del año académico como una oportunidad para reflexionar sobre el propósito de a quién estamos formando. ¿Cómo estamos formando a estos educadores en relación a estas políticas públicas y a este ciclo tan relevante como es la educación inicial? Estamos formando profesionales que están repitiendo lo aprendido o que tienen un sentido crítico respecto a lo que están viendo, a lo que están enfrentando. Estamos educando para el cumplimiento, para el cambio, para la transformación. Entonces queremos que nuestros egresados se inserten en el sistema no solo con herramientas, sino también con una visión transformadora de este nivel. Y es por eso que comenzamos con este tema y con estos invitados, porque queremos hacer un llamado a que este año, en la infancia y para la infancia, nuestro desarrollo y nuestra energía sea puesta en un ciclo que le vamos a llamar de reflexión, de articulación y de acción. Importa la articulación, la primera infancia debe articularse con la enseñanza básica, nos importa la articulación, nos importa la acción y nos importa desarrollar en nuestros egresados esa visión de ser agentes transformadores de cambio. Con mucho orgullo dejo con ustedes a nuestros invitados y sin duda nos van a enriquecer muchísimo para nuestro futuro y nuestro proyecto para el año 2025. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra decana por ese mensaje tan inspirador y reiteramos el aplauso también. Gracias. Para dar inicio al conversatorio, invitamos a subir a este escenario a Ernesto Treviño, quien abordará el tema titulado Sociedad, Familias y Sistema Educativo, el futuro de la infancia en Chile. Ernesto es director del Centro UC para la Transformación Educativa, Centre UC, además de investigador principal del Centro de Justicia Educacional, profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Ha colaborado con Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales. Ernesto, gracias por acompañarnos y te invitamos a subir al estrado.
Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la universidad. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes esta inauguración del año académico con Claudia. Quiero agradecer a las autoridades académicas, a la decana, al vicerrector. Quiero también decir que me siento muy honrado por las palabras de la decana. Y el día de hoy voy a hablar como técnicamente, pero quiero dejar un mensaje. Que no nos olvidemos de los niños. Siempre cuando trabajamos en política educativa, en política pública, en política social, nos olvidamos de los niños. Nadie ve a los niños. Y eso es justamente el propósito de mi presentación el día de hoy. Y para eso he estado trabajando junto a otros colegas en pensar heurísticamente un modelo que nos haga ver de una manera más compleja la forma en que nosotros deberíamos de pensar en la educación y en los niños. Cuando pensamos en educación, el núcleo de nuestra tarea es formar seres humanos. Y nos confundimos en el camino. Pensamos que es la lectura, y otros piensan que es la matemática, y otros piensan que es la ciencia, y otros dicen que es la educación física. Sin duda son importantes, y son todas esas cosas. Pero cuando ponemos el foco en esas materias, nos olvidamos siempre de los niños. Ponemos el foco en las estrategias y nunca están los niños en las estrategias. Lo mismo las políticas públicas. Entonces, por eso quiero partir hablando con este modelo. No es mi objetivo como promocionar el modelo, sino más bien invitarles a que nos ayuden a reflexionar sobre esto. Normalmente lo que hacemos los educadores es que nos quejamos del contexto, en vez de utilizar el contexto como una información muy relevante para poder atender las necesidades de las niñas y de los niños. Y en el contexto tenemos enormes desafíos. Tenemos desafíos que son de carácter material. Chile tiene enormes desigualdades, grandes desigualdades socioeconómicas, estructurales, ¿sí? Tenemos también enormes desigualdades en términos de composición del hogar. El 25%, 30% de los hogares en Chile son monoparentales y el 25% del total de los hogares son encabezados por una mujer sola. Solemos pensar que, hay un dicho, ¿no? Santiago no es Chile, o Chile es Santiago, depende cómo lo vean. Nunca pensamos en la ubicación geográfica. La ubicación geográfica marca mucho las oportunidades. Tenemos también aspectos sociales que los vamos a ver, pautas de crianza, acceso a servicios sociales que es muy desigual, acceso a servicios de salud, educativos, también de cuidado, ¿sí? Por otro lado, tenemos condiciones simbólicas de las cuales no nos gusta hablar, ¿sí? Cuestiones de género, desigualdades de género, que todos lo repetimos. Todos hemos sido socializados en roles de género que hombres y mujeres socializamos nuevamente en esos roles. Tenemos prejuicios relativos a la etnia, al origen social, al color de piel, ahora a los migrantes, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Y los niños son todo eso al mismo tiempo, cada uno con distintas combinaciones de esas características.
Y ese contexto muchas veces no está bien atendido por las políticas públicas. No sé si ustedes saben, pero tenemos un sistema de garantías de los derechos de la infancia que obliga a que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, al menos, se coordinen para atender a los niños y las niñas. Y ese sistema de protección de garantías de la primera infancia, una de las primeras cosas que dice es que los ministros se tienen que juntar. Esto se aprobó en 2000. El último año del presidente Piñera, decana, ¿cuál fue? 2022. En enero del 2022 se aprobó. 0 veces se han juntado los ministros. 0 veces. Juntarse los ministros, no estamos hablando de la atención a los niños todavía. ¿Sí? Eso no tiene que ver con la voluntad política necesariamente, también tiene que ver con la forma en que está organizado el Estado. Pero perdemos de vista a los niños y eso para mí es lo más importante. Y después, en los centros educativos entran los niños y nosotros estamos enfocados en el currículo, en que tenemos que ir progresando con unos ciertos objetivos y en esos procesos no consideramos las condiciones estas de contexto y la diversidad humana y cómo a través de nuestras acciones, a través del propio currículum, a través de las interacciones que tenemos en las salas de clase, podemos ir desarrollando a los seres humanos que se van construyendo a lo largo de su trayectoria. Y no se trata de poner, por favor, en el currículum un curso de desarrollo humano. No. ¿Sí? Se trata de ejemplificar a través de la manera en que nos relacionamos con los estudiantes, de la forma en que les mostramos cómo pueden convivir entre ellos, en que los socializamos. Nosotros estamos socializando a las generaciones del futuro. Y parte de esa socialización tiene que ver con estas habilidades sociales, emocionales, ciudadanas, los aspectos físicos que son muy importantes. Obviamente tiene que ver con el rendimiento académico. Los aprendizajes son fundamentales. Vivimos en un mundo complejo, donde es difícil de entender las cuestiones científicas, los avances tecnológicos. Es indispensable saber leer, saber matemática para poder conducirse en la vida actual. Pero sabemos también por las neurociencias que eso no ocurre si nosotros no tenemos un desarrollo emocional adecuado, condiciones emocionales adecuadas. Y el otro tema son las trayectorias educativas. No nos sirve de nada que los niños y las niñas se desarrollen súper bien hasta segundo básico y después abandonen la escuela. Tenemos que acompañarlos en sus trayectorias. Un día estábamos investigando sobre segregación en educación escolar y nos dimos cuenta que el 36% de los estudiantes de educación media abandonan la educación media. Se van. La mitad de ellos terminan la educación para jóvenes y adultos, el 2x1 famoso. ¿Sí? Y las escuelas, en términos de procesos, tenían, por lo menos las que nosotros encontramos, 17 mecanismos distintos para echar a los estudiantes sin echarlos. Eufemísticos. 17. Y después, no, nosotros estamos aquí por los niños. 17 mecanismos para que expulsarlos sin decir que los estaban expulsando. Por lo tanto, esta intersección entre características de los niños no se condice necesariamente con los procesos que nosotros llevamos a cabo en las escuelas. No lo consideramos. Y tenemos que considerarlo, tenemos que ver a los niños desde esta perspectiva humana, no desde la didáctica del lenguaje. Desde la perspectiva humana primero y después la didáctica del lenguaje. Y ese es el mensaje que les quiero traer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así?
Bueno, veamos cómo están nuestros niños. Los hogares del 10º decil en Chile, el decil más alto de ingreso, obtienen 16 veces más de ingresos que el primer decil y 8 veces más que el segundo decil. Ese es el tamaño de las desigualdades. ¿Sí? Si bien la pobreza promedio es de 6,5%, en general, entre niños de 0 a 3 años es de 12% y entre niños y jóvenes de 4 a 17 es del 10,1%. Es decir, los niños tienen mayores niveles de pobreza en comparación que la pobreza promedio. El 50% de los niños tiene malnutrición por exceso. 50%. Lo que les adelantaba, 1/3 de los hogares son monoparentales, el 25% de los hogares en Chile son encabezados por una mujer, monoparentales. Y estamos esperando que las familias participen en la escuela. Con suerte, esa mamá llega a fin de mes. Pero no viene, no está comprometida con la escuela. El 12% de la población en Chile es rural, pero como un 35% de las escuelas son rurales. Escuelas pequeñitas. Sí. Y siempre pensamos en la escuela grande, estamos pensando en el mérito, que si el SAE, que si la cuestión. Bueno, tenemos mucha población rural que tenemos que atender y que en la mayoría de los casos no tiene acceso a educación media. Terminan con suerte en 8º básico. En términos de las cuestiones simbólicas, y aquí lo voy a hablar muy genéricamente, ¿sí? Bueno, tenemos una socialización estereotipada de niños y niñas. Y para comentarles, muchas gracias, para comentarles algo que descubrimos en un análisis de interacciones de aula que hicimos. En 5º básico, en clases de matemática, para que una niña tenga la misma cantidad de veces que habla con la profesora o profesor, esto no tiene que ver con género del profesor, que los niños, en promedio, la niña tiene que estar en el 10% más alto del rendimiento en matemática para tener el promedio del resto, de los burros y los no burros del curso, niños. No estoy culpando a las profesoras y a los profesores, es para que vean cómo nosotros tenemos internalizado la manera de socializar. ¿Sí? Tenemos prejuicios sobre los pueblos originarios y los migrantes. En las conversaciones coloquiales son los cochaflojos, terroristas, separatistas, delincuentes, ruidosos, pirómanos. Y metemos a todos en una caja. ¿Sí? Nos gusta encajonar. El origen social. A mí me gusta mucho un libro de Óscar Contardo, Ciútico, que refleja muy bien esta cuadrícula milimétrica que tenemos en Chile, en donde todo cuico tiene alguien más cuico que él y todo flaite tiene alguien más flaite que él. Para los que son de afuera, que nos están viendo por internet virtualmente, toda persona de nivel socioeconómico y cultural alto tiene a alguien que está más arriba que él y toda persona de nivel socioeconómico y cultural bajo tiene a alguien que considera que está más abajo que él. Y esa cuadrícula funciona en términos de interacciones sociales y humanas y funciona en nuestras cabezas para interactuar. Y somos ejemplo para los niños en nuestras interacciones diarias. Y obviamente que el color de piel está asociado a prejuicios y estigmatización. En términos sociales y de crianza, el 62% de los hogares en Chile utilizan la violencia psicológica o física para criar a los niños. Y el 33% aproximadamente utiliza la violencia física. Eso está subreportado. Usted le pregunta a la mamá o al papá, ¿usted le pega al niño o a la niña? Sí, yo le pego.
Cuando uno mide estas cosas, uno supone que esto debe ser como un 50% al menos, porque siempre se subreporta, igual que los ingresos, uno subreporta los ingresos, igual que es la misma tendencia. Y el trato, de acuerdo a los estudios de otros colegas acá, está directamente vinculado al elevadísimo nivel de padecimientos psicológicos de la infancia y la adolescencia en Chile. Tenemos también una desigualdad, algo que trabajamos con Claudia Fasani, en la participación en educación parvularia, que está es mucho más alta o más alta en los niveles socioeconómicos más altos. Y por lo tanto, quienes más tienen en términos de socialización en el hogar son quienes más reciben desde el punto de vista de educación parvularia. Y además tenemos algunas características individuales, como la precaria malnutrición, diferencias individuales que se asocian a condiciones biológicas como enfermedades, como condiciones sociomotoras o algunos otros elementos que, bueno, se les llama a veces discapacidad, a veces necesidades especiales. Tenemos infinidad de síndromes también, algunos identificados adecuadamente y otros no. Ahora no sé si ustedes saben que hay como una epidemia de TEA, ¿sí? De trastorno del espectro autista, porque tenemos una ley y ahora resulta que todos tenemos TEA, ¿sí? Que también nos hace preguntarnos sobre el efecto estigmatizador o no de las leyes, ¿sí? Que tenemos que preguntárnoslo. No estoy diciendo que sea malo o bueno, pero es sospechoso al menos. Y esto también se generan desventajas por características culturales individuales como la identidad, ¿sí? La identidad de los niños que no solamente, que a veces es cultural, tiene que ver con la cultura de donde provienen y a veces tiene que ver con características más bien individuales, niños que son más callados, otros que son más participativos, otros que son más inquietos. Yo sé que me queda poco tiempo, pero yo estoy devastado de escuchar lo que mis estudiantes de educación parvularia ven en los centros educativos, más en prekinder y kinder. Llenado de guías, presentaciones de PowerPoint y videos de YouTube. Mejor dejo a mi hijo en la casa. Por favor, chiquillas, que no se las coma el sistema, porque el sistema te come, ¿sí? Y eso tenemos evidencia, el sistema es así. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, tenemos un desafío serio nosotros desde la academia, porque el sistema impone condiciones y las educadoras, las profes no se mandan solas, también les imponen condiciones, es muy difícil este cambio. Entonces necesitamos pensar muy bien qué es lo que ocurre en esta interacción y lamentablemente lo que hemos encontrado nosotros analizando los resultados CIMSE es que cuando uno identifica, por ejemplo, grupos, y esto es una cohorte que se midió en segundo básico en 2012 y llegó a sexto básico en 2016, lo que identificamos son 4 grupos súper estables. En segundo básico, tu suerte está echada. Si te fue mal en el CIMSE en segundo básico, te va a ir mal en el CIMSE forever, para siempre. El cambio entre grupos es muy pequeño. 90% de los niños permanece en el mismo grupo. Y los niños del grupo alto tienen mejor clima escolar, mejores relaciones con sus compañeros y mejores indicadores de desarrollo social, físico, emocional y ciudadano que los niños de los otros grupos. O sea, tienen mejores oportunidades. Todo esto de acuerdo a los cuestionarios y a la información recogida por la agencia de calidad. Voy a llegar a las conclusiones. No las quiero deprimir, pero Chile pareciera que es como una especie de paraíso de la teoría de la reproducción de Bourdieu. Es decir, el que nace desaventajado recibe menos oportunidades y permanece en esa posición. Sin embargo, los avances parecen ser más bien intergeneracionales. Cuando uno ve
a los papás y luego ve a los hijos sí identifican, y los papás también, que hay un avance. Estoy terminando. Que hay un avance en contraste con sus padres, ¿sí? Y eso también tenemos que valorarlo como país, ¿sí? Yo creo que ahí tenemos que hacer una valoración más ponderada, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas, necesitamos avanzar en marcos conceptuales más sofisticados para integrar esta noción del desarrollo humano. Nosotros no estamos produciendo cobre, no estamos produciendo litio, estamos socializando niños de diversa procedencia, con diversidad, con diversos talentos e intereses. No queremos que todos sean abogados, economistas, profesores. Va a haber mucha diversidad de intereses y eso todavía no lo tenemos asumido. No quiere decir que no aprendan a leer, que no aprendan matemática, pero tenemos que entenderlo bien y tenemos que entender que lo que nos arroja el Simpson, por ejemplo, es demasiado burdo. No estamos midiendo bien. Tenemos que ir a una siguiente generación de información que nos permita ver mejor las trayectorias de los estudiantes, sus trayectorias de aprendizaje y los cambios. Nosotros lo que hemos podido observar es que año a año en las escuelas cambia como 30% de los estudiantes y a veces dentro del año. Y luego los medimos con el CIMSE. ¿Y qué nos dice el CIMSE entonces? Pues no sabemos. Desde un punto de vista científico, de verdad no sabemos, porque ahí está confundido lo que enseña la escuela con el cambio de los niños y las niñas. Por eso los estudios empíricos y como la siguiente generación, yo creo, de estudios y de políticas tiene que centrar su foco en la experiencia de los niños. Los niños viven la vida como un todo. No viven la vida con la educación, por un lado, con la salud, por otro lado, con lo social, por otro lado. ¿Y nosotros qué le hacemos a los niños? Oiga, es que el niño se sintió mal en la sala de clase. No, es que ¿sabe qué? Yo no estoy para lo emocional, yo estoy para la matemática. Vaya con la dupla psicosocial. Y la dupla psicosocial va y le dice, es que ¿sabe qué? Me siento mal porque no sé matemática. Ah, no, yo no sé, vaya con el profe de matemática. Así dividimos la experiencia de los niños. Entonces tenemos que hacernos una pregunta de cómo consolidamos nuestro trabajo para hacer una experiencia total, una experiencia más redonda para los niños en donde todos estemos de acuerdo en cómo apoyarlos. Desde nuestro frente, pero coordinados. Cada uno desde nuestro frente, pero coordinados. Y es necesario considerar el contexto no como algo que está afuera, sino como algo que nosotros debemos incorporar en nuestro trabajo, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea en desarrollo social o en cualquier otro. Y se requiere evidencia cualitativa para complementar estos hallazgos, recogiendo la experiencia de los estudiantes de distintos grupos sociales a su paso por el sistema educativo. Nosotros estamos trabajando mucho con escuelas y lo que hemos podido ver es que es bien dramática la experiencia de las escuelas, de los niños en las escuelas, de las familias en las escuelas, de las educadoras y de los profesores en las escuelas. Nadie lo pasa bien. Nadie lo pasa bien. Todos están preocupados realmente, pero algo nos ocurre. Don Eduardo García Huidobro, y con esto cierro, Juan Eduardo García Huidobro decía, yo no sé qué me pasa, que cuando entro a trabajar al sistema escolar o al Ministerio de Educación, me pongo tonto. No decía tonto, pero ustedes se imaginan la palabra. Y cuando salgo de ahí, me pongo inteligente. Entonces estamos como atontados cuando estamos trabajando, ¿sí? Algo hace el sistema, de lo cual tenemos que cuidarnos en términos de bienestar emocional para estar claros de cuál es nuestra misión y no perder el foco. No perder el foco que estamos por los niños y para los niños. Muchas referencias para que vean que esto parece rollo, pero no es rollo. Así que muchísimas gracias.
Agradecemos la presentación de Ernesto Treviño y lo invitamos a tomar asiento. Para continuar, le solicitamos que se acerque al escenario Claudia Fasani, quien abordará cómo las políticas públicas deben tomar en cuenta a las familias y a los equipos educativos. Claudia es directora técnica nacional del área de educación inicial de la Fundación Hogar de Cristo, es educadora de párvulos de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación y magíster en educación infantil de la Universidad Central. Bienvenida, Claudia. Sí, ahí viene. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada en poder como representar a instituciones sostenedoras que probablemente con la experiencia que les voy a contar representamos a muchas. Así que muchas gracias por permitirnos contar un poco cómo lo que hablaba un poco Ernesto va pasando a la práctica y qué es lo que pasa hoy día en la educación parvularia pública con las políticas públicas. Voy a ver si puedo no meter las patas. Perfecto. Hoy día lo que se espera o lo que uno pretende es que las políticas públicas logren un determinado objetivo y ya puede ser algo de carácter público, una solución a un problema, o sea, una responsabilidad que hay que exigir o una mejora de una política ya existente. Y por lo tanto, desde esa definición, hoy día sabemos y creemos y hemos confirmado en los territorios y en la práctica que han habido importantes avances en la calidad de la educación inicial desde la nueva estructura que toma la educación parvularia a propósito de la subsecretaría, porque esto además fortalece un sistema donde no estaba el foco puesto en la educación parvularia. Por lo tanto, hoy día este fortalecimiento de la educación parvularia nos permite implementar de manera muy concreta a través de la Agencia de Calidad todo el tema de aseguramiento de la calidad, pero también nos permite tener una fiscalización con un enfoque de derecho que no solamente resguarda y promueve los derechos de los niños y las niñas, sino que también de las familias y también de los equipos educativos. Y esto porque en la normativa de la superintendencia también se releva el rol de las educadoras, educadores, técnicos y técnicas que trabajan en jardines infantiles y profesores y profesoras de la escuela, donde se exige que podemos y debemos trabajar en ambientes seguros, al igual que los niños y las niñas. Por lo tanto, en este contexto, entendiendo todas las políticas públicas que se han implementado a partir de la reestructuración de esta nueva estructura de la educación parvularia, hoy día podemos ver cómo se han ido implementando y hemos podido ir de a poco ir implementando estas nuevas políticas. Y estas políticas, ¿cómo las vamos implementando? ¿Cómo las ponemos en práctica? Se ponen en la práctica no trabajando una política desde el papel, sino que más bien en el ejercicio de la gestión pedagógica y administrativa, que es permanente. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos o queremos implementar alguna política educativa, esto es en una versión de mejoramiento continuo, todos los días, todo el día y en cada momento que estamos en aula, que estamos en planificación, que estamos en generación de conocimiento hacia los equipos educativos, nosotros estamos trabajando una política pública que debemos implementar. Sin embargo, y esto no solamente pasa en Chile, sino que investigando también y buscando evidencia de otros países también, se muestra en la evidencia que la implementación de las políticas educativas es un desafío. No es fácil, ya que pocas veces el impacto de esta política que se genera a partir de las tomas de decisiones resulta en lo esperado. Y no raramente, como dice textual aquí la cita, incluso avanza en una dirección contraria a lo que la política pública pretendía en su gestación. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío y yo estos desafíos los voy a reflexionar con ustedes desde tres grandes ámbitos. Primero, el ámbito desde los equipos educativos. Hoy día son los equipos educativos los que hacen práctica una política pública.
los niños y las niñas como parte de un sistema, y aquí vamos a estar muy de acuerdo con lo que nos acaba de contar Ernesto, y desde el sostenedor. Entonces, primero, desde los equipos educativos, hablando de los equipos educativos, desde los educadores y educadoras, técnicos y técnicos, auxiliares y en su contexto interno, saco a la familia para no hablar hoy día de comunidad educativa, sino que vamos a hablar de solo los equipos educativos, cómo implementan y cómo reciben las políticas públicas y las políticas educativas en este caso. Primero, los equipos valoran mucho el ordenamiento que da una norma, un estándar. Hay mucho consenso en los beneficios de las políticas educativas en el ejercicio de la pedagogía y cómo vamos organizando el sistema. Hoy día el sistema se ha ido organizando a propósito de todas las orientaciones y normas que han surgido en la educación parvularia y eso nos ordena. También hay algunas educadoras y educadores y técnicos que aluden a que este ordenamiento podría como limitar un poco la creatividad y el ejercicio de la profesión, pero no es así, porque dentro de toda la normativa todavía hay mucho campo para que el educador, la educadora o la técnico y el técnico se la jueguen en las decisiones pedagógicas. Por lo tanto, hoy día creemos que lo que estamos instalando y lo que estamos implementando a propósito de la agencia de calidad y a propósito de las mejoras en los jardines infantiles y a las cunas, tiene un espacio muy amplio para que cada sostenedor y cada territorio ponga su sello y su modelo curricular. Tenemos una libertad curricular donde nos basamos en las bases curriculares, pero cada sostenedor tiene su propia propuesta. Y también es importante que para este proceso de implementación de políticas públicas tiene que haber un proceso de comprensión de los equipos educativos y articulación con todos los elementos que tienen estos marcos y estas normas, porque no son aislados. Entonces, finalmente, cuando uno ve de manera bien agobiante la cantidad de normativas, decretos, orientaciones que están hoy día en la educación parvularia pública, tiene que hacer una especie de ordenamiento y dar los espacios para que los equipos de verdad puedan tener este proceso de comprensión, porque cada uno de los marcos hoy día existentes en la educación parvularia conversa con otro y tiene que ver con otro y se relaciona con otro. Por lo tanto, está todo relacionado en un sistema, pero que un inicio no se logra ver. Por lo tanto, es importante también este trabajo coordinado que exista hoy día dentro de los equipos educativos para que puedan hacer más operativas estas normativas y, por supuesto, la valoración de los espacios de trabajo fuera del aula, que en algunos jardines hoy día eso no se da, las horas no lectivas y en otros sí, y ahí vamos a hablar después de las diferencias que tenemos entre unas administraciones y otras. Y por último, también hay una sensación de un exceso de trabajo administrativo en los equipos educativos de jardines infantiles, por lo tanto, que afecta, por supuesto, la disponibilidad y el tiempo para hacer estas tareas más reflexivas con respecto a cuánto sentido me hace hoy día una política educativa, cuánto la puedo implementar en el lugar y en el territorio donde yo trabajo y qué beneficios tiene esta política para los niños, para las familias, para su contexto y para también este equipo educativo que trabaja por ello. Por otro lado, el otro ámbito de donde podemos ver cómo estamos implementando hoy día las políticas educativas tiene que ver con lo que hablaba Ernesto, que en el fondo los niños y las niñas son parte de una familia y esta familia es parte de una comunidad y de una comunidad que es parte de una sociedad que constituyen muchos elementos externos a lo que estamos haciendo hoy día en la práctica, dentro del aula, dentro del jardín infantil, dentro de la escuela. Si no miramos este contexto, no vamos a estar dando respuesta a lo que este contexto requiere. Y por lo tanto, con mayor razón hoy día, con esta sociedad que tenemos, que es muy dinámica, que va teniendo muchos cambios, que las comunidades se van empoderando cada vez más de lo que requieren y de lo que necesitan los niños y las niñas de esta comunidad, hoy día creemos que es importante y necesario mirar cuál es la oferta que estamos teniendo en ese territorio. Entonces, no es solamente como tomar una política educativa, implementarla en el espacio donde estoy tal cual como está, sino que yo tengo que mirar cómo es este contexto, cómo son las familias con las que yo estoy trabajando y por lo tanto cómo es la oferta que yo tengo hoy día. Y eso hoy día es un problema porque no tenemos un sistema flexible que nos permita decir, bueno,
esta familia no requiere la jornada completa, requiere tal vez media jornada, o esta mamá primeriza no quiere traer a su guagua a la sala cuna, pero yo le voy a dar un espacio de estimulación para su guagua. Y muchas otras necesidades que las familias nos van mostrando y nos van contando. Hay familias que efectivamente vienen de otros países y por lo tanto en ciertos periodos del año se van de Chile a festividades en sus propios países y vuelven por temas culturales. Y eso hoy día no está permitido. Hoy día a esa familia le tenemos que pedir que renuncie a la matrícula. Entonces tenemos una serie de elementos que no están mirando el contexto y por eso hoy día una de las cosas que puede ser un obstáculo para poder instalar una política pública tiene que ver con estas sociedades y por lo tanto qué es lo que estamos hoy día viendo para adaptarnos y adaptar esta política a la comunidad donde trabajamos. Y por último, como decía Ernesto, hay que presentar las políticas públicas y pensarlas desde las familias. Hoy día, si no son desde las familias, son vistas como políticas públicas muy ajenas. Hoy día nosotros tenemos un reglamento interno de todos los jardines infantiles y salas cunas, que es específico, donde norma y regula todo lo que pasa en un jardín infantil y sala cuna, el cual lo fiscaliza la superintendencia y que, como decía al principio, nos ordena, y eso se agradece mucho. Sin embargo, es un reglamento interno que no está elaborado con las familias. Por lo tanto, ahí existen protocolos, sanciones, que la familia dice, no lo entiendo o no me hace sentido en el lugar que yo vivo, en el contexto que vivo, en las necesidades que tengo, en el trabajo que tengo y en lo que me exige hoy día el jardín infantil y la sala cuna. Y por último, este contexto, si lo miramos como un marco referente para las políticas públicas, se hace mucho más evidente, y aquí nuevamente concordamos con Ernesto, y eso que no hicimos juntos en las presentaciones, se hace mucho más evidente cuando hablamos de la familia y los niños que viven hoy día en los contextos y los territorios más vulnerables y mucho más excluidos. Por lo tanto, lo que dificulta el vivir en estos sectores sustancialmente el desarrollo de los niños y de sus familias es un tema que hoy día tenemos que mirar desde la política pública. Y también sabemos, y eso lo tenemos muy presente hoy día en la red de jardines infantiles y en las redes de jardines infantiles públicos, es que la desigualdad social empieza ahora. Y repito el mismo dato y no es malo repetirlo porque es alarmante. Más de un 12% de los niños y niñas entre 0 y 3 años están en esta situación y por lo tanto hoy día sabemos con todos los análisis que se hacen, con todos los estudios que se hacen, con las pruebas TEPSI que se hacen en los consultorios, hoy día sabemos que aquí es cuando comienza a agrandarse la brecha. El TEPSI Desarrollo Psicomotor en los consultorios muestra a los niños de 1 año como ya se empieza a generar una brecha con los otros niños que no viven en esta situación. Y por lo tanto, esto empieza mucho antes de entrar a la escuela. Entonces, si en los jardines no tenemos esto a la vista, como decía Ernesto, está como el CIMSE, ya está decretado que a ese niño y a esa niña su desarrollo va a tener una brecha desde el inicio. Entonces, bueno, y aquí un informe nacional que también muestra un poco muy reciente del año pasado del bienestar de la niñez y la infancia señala duramente que los indicadores del desarrollo infantil han empeorado y por lo tanto hay aumento en la anestesia escolar, malnutrición, como mencionaba Ernesto, aumento en síntomas depresivos en niños y niñas y también niños sin redes de apoyo y por lo tanto en hogares monoparentales y declaran también niños y niñas sufrir maltrato, además de vivir en barrios violentos. Y eso, bueno, después vamos a ver un poquito cuáles son los desafíos con respecto a esta declaración de los barrios violentos que hoy día se ha acentuado cada vez más. Pero lo importante y la buena noticia, y es muy esperanzador y para lo que estamos aquí, es para que declaremos y consignemos que la educación inicial considera todas las capacidades del cerebro y hoy día tenemos mucha neurociencia y sabemos que la plasticidad en el cerebro de los niños para modificarse, corregirse y volver a regenerarse es enorme y tiene que ver con las oportunidades que les vamos dando en la vida. Por lo tanto, las políticas educativas deben contribuir a facilitar el acceso de los niños a los jardines infantiles o programas alternativos, los que las familias requieran del territorio donde estamos ubicados.
la permanencia, para que no se vayan. Hoy día estamos como pollito en fuga, decimos nosotros, porque estamos perdiendo niños que se están yendo a otros espacios que no es lo mismo que un jardín infantil o una sala cuna. Y por lo tanto, espacios de cuidado distintos, espacios de cuidado alternativos que las familias encontraron durante la pandemia. Encontré a la vecina que me la cuida hasta más tarde, me cobra poquito. Escuelas de lenguaje, no quiero hablar en demonizar a las escuelas de lenguaje, pero no es lo mismo ir a una escuela de lenguaje que ir a un jardín infantil que tiene una integralidad en el desarrollo de los niños y las niñas. Pero como tienen una oferta de furgón y de cosas atractivas, las familias migran hacia las escuelas de lenguaje. Entonces hoy día tenemos un desafío de la permanencia en el jardín infantil y la sala cuna, y además propiciar con esto el avance de los niños en su desarrollo más integral. Y también el tercer elemento que es muy importante es el tipo de sostenedor. Hoy día el sostenedor es clave, y aquí hay un estudio que también que tampoco es chileno, por lo tanto es algo que se da a nivel de muchos países, en términos de cómo las políticas públicas son percibidas por este sostenedor, cómo son recibidas y lo que influencia o no, y la implementación adecuada o no de las políticas públicas según el sostenedor. Hoy día en Chile tenemos una diversidad de sostenedores que administramos jardines infantiles y salas cunas públicos, y por lo tanto va a depender del contexto de este sostenedor, del tamaño del sostenedor, y también es un elemento clave de cómo este sostenedor implementa todas estas políticas y todos los procesos. Y eso es porque hay que administrar también la tensión que genera en los equipos educativos la cantidad de políticas educativas que se nos exige hoy día. Hoy día hay mucha norma, mucho reglamento, mucho decreto que tenemos que implementar, que nos asegura que estamos haciendo un programa con estándares de calidad, pero que genera en los equipos también mucha ansiedad de tener más tiempo para poder reflexionar, tener más tiempo para poder implementarla, tener más elementos, tener más ingresos en lo económico para poder implementar ciertas políticas públicas. Hoy día la misma ley TEA no viene con más recursos adjuntos, por lo tanto es muy difícil de implementar una ley sin profesionales de otras áreas que nos apoyen en este tema de toda la cantidad de niños con TEA, que al final es un porcentaje muy bajo, pero tenemos que hablar ya de ampliar un poco el tema del TEA y ya empezar a mirar como las neurodiversidades que las debiéramos estar mirando hace mucho rato. Y también los territorios complejos. Y aquí vuelvo a retomar un poco el tema, porque hoy día se nos ha hecho una práctica que el jardín infantil no puede mirarse solo hacia adentro, sino que hoy día tiene que mirar en qué contexto está. Y este contexto territorial hoy día está siendo difícil, a veces está siendo más peligroso, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que transmitir a las familias y ofrecer a las familias es este espacio de cuidado, de desarrollo, de contención, de aprendizaje, y para eso no siempre los equipos educativos estamos preparados para ello. Y por lo tanto hoy día yo creo que el desafío es cómo desde la academia nos preparamos mejor para poder estar en estos contextos más complejos. Y el sistema de financiamiento no nos acompaña mucho, y también tenemos ahí harto que solicitar y que incidir es en las diferencias que hay entre los distintos sostenedores respecto a las provisiones de servicios y respecto a los pagos, a los sistemas de transferencias de fondos, que son diferentes de un sostenedor a otro, y por lo tanto eso afecta la calidad de los procesos absolutamente. Y eso hoy día es un tema que está puesto arriba de la mesa de todos los que toman decisiones. Como conclusiones, bueno, tenemos claro que en Chile hoy día se ha instalado un marco regulatorio y un conjunto de políticas educativas que están mirando la calidad, todo mira hacia la calidad, una calidad también estructural y también de proceso, que es lo que estamos mirando siempre cuando hablamos de una definición de calidad. Y que también garantiza derechos. Por lo tanto, hoy día lo que tiene que pasar es que cualquier política educativa tiene que mirar y aspirar a tener efectos positivos en el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, como decía Ernesto, hay que mirar estas políticas educativas desde toda la amplitud de lo que es un niño, no parcializada en un desarrollo de un solo tipo, sino que cómo acompañamos todo el proceso de
la trayectoria de crecimiento de este niño y de esta niña. Y esperamos, como dice la ley, esperamos que los ministerios se junten, conversen, esperamos que las oficinas locales de niñez se instalen en todo el país donde se deben instalar, que no judicialicen todo lo que pasa en una familia, porque una familia que tiene multiproblemas es muy difícil que logre salir y que logre ver que tiene que ir más veces al jardín infantil, sino que dejemos a esa familia en paz, ofrezcámosle un lugar de cuidado, de desarrollo, donde no solo su hijo o su hija va a estar feliz, sino que la familia también. Por otro lado, hay un consenso, y esta investigación ha pasado por todos lados porque es demasiado evidente en decir que hay efectos positivos en el desarrollo infantil cuando hay una intervención educativa de calidad, pero también hay investigaciones que dicen que cuando esta intervención no es de calidad pueden haber efectos negativos. Y un poco reitero de la presentación anterior, cómo los equipos hoy día están con cierto estrés que no les permite ser equipos hoy día que están tranquilos, no les permite ser equipos que puedan acoger la diversidad de familias, porque hoy día no lo pasan bien, como decía Ernesto. Hoy día hay una presión por implementar una cantidad de normas y por atender a todos los niños y niñas y por registrar. También hay un tema administrativo que es importante, que quita mucho tiempo, y los equipos empiezan a olvidarse de poner al niño al centro y de la reflexión más pedagógica. Y bueno, por último también, como la implementación de las políticas educativas tiene que ser trabajado como un gran sistema, tiene que ser acordado con otros, tiene que ser mirado con otros, tiene que ser mirado con la sociedad civil también. Muchos quienes tenemos la provisión de jardines y salas cunas, tenemos harto que contar y harto que decir de lo que está pasando hoy día en los territorios, y por lo tanto este impacto que está produciendo hoy día la implementación de las políticas públicas, sería deseable que lo empezáramos a evaluar, y cuánta eficiencia existe hoy día en lo que hemos implementado estos últimos 5, 6, 7 años. También creemos que hay que desarrollar un sistema de financiamiento común para todas las dependencias que hoy día administran jardines infantiles, porque existe hace mucho tiempo esta diferencia y no tiene lógica. Los niños son los mismos niños que atendemos en todos los jardines infantiles, los niños y su familia, y por lo tanto no debiera haber una diferencia entre las diferentes pagos por niño. Y por otro lado, también debiera existir asignación de recursos extras, porque cada vez que hay una política nueva, si no viene acompañada de recursos extras, es muy difícil de implementarla. No porque necesitemos mucho más ingresos, sino que porque la política nueva viene con más exigencias, y por lo tanto tenemos que saber cómo vamos a financiar esa nueva exigencia, en el sentido de que si nos exigen tener equipos multiprofesionales o si necesitamos consultoría externa, necesitamos tener más recursos para aquello. Y también crecer en las modalidades de educación alternativa. Aquí es importante evaluar, como lo dije hace un rato, es importante evaluar todas las distintas modalidades que existen hoy día de atención y cuáles se pueden instalar a propósito de tener una oferta que sea mucho más pertinente para las familias que tenemos hoy día. Hoy día la mayoría de las familias, y esto lo vemos en una gran red de jardines infantiles, no requieren el servicio tradicional de 8:30 a 5:30 de la tarde. Hoy día requieren otro tipo de servicio, requieren otros horarios, requieren otros espacios. Por lo tanto, si lo dejamos de mirar, vamos a empezar a seguir perdiendo socios en esta trayectoria, como primera trayectoria del proceso educativo de los niños y los niños. Y por último, en el último informe que se hizo, que lo hizo el CEPI, el Centro de Estudio de Primera Infancia, el año pasado, de cómo hemos ido avanzando en la implementación de políticas públicas en Chile, vuelve a aparecer que es importante entonces, desde los actores de la academia y la sociedad civil, vuelve a aparecer entonces que es importante abrirse a flexibilizar a programas de acuerdo a las necesidades de la familia y la pertinencia territorial. Eso sigue siendo clave y tenemos que ir avanzando hacia ese lugar.
A nivel de formación docente también, aquí termino, es necesario fortalecer también lo que dije recién, la formación disciplinar para el trabajo con familia y comunidades de distintos contextos. No estamos preparadas para trabajar, digo, hay algunos educadores hombres, pero no estamos preparadas y preparados las educadoras de párvulo para trabajar en distintos contextos, en contextos complejos, en contextos difíciles, donde muchas veces tenemos que acoger a una familia con multiproblemas y no solamente cerrarnos a que esto sea un espacio educativo. Y finalmente mirar el aumento de cobertura focalizada en sectores más vulnerados. Hoy día hemos aumentado cobertura en Chile, sin embargo todavía hay sectores donde los niños no tienen un lugar para ir al jardín infantil o la sala cuna o algo alternativo y por lo tanto hoy día tenemos que propiciar que los niños tengan más acceso a esta red y a una red mucho más amplia, una red donde esté la salud, la educación, la vivienda, barrios protectores, como un tremendo desafío de mirar a los niños y a las niñas como un sistema. Eso, muchas gracias. Agradecemos a Claudia Fazzani por esta interesante presentación. La vamos a invitar a mantenerse acá en el escenario y también vamos a invitar a Ernesto Treviño que suba nuevamente para comenzar el panel de conversación, porque tendremos una dinámica interactiva, ¿ya? Algunos de ustedes han recibido unos papelitos para que puedan anotar sus comentarios, tal vez preguntas para nuestros expositores de esta mañana. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, estudiantes queridos y queridas principalmente? Primero que nada, agradecerle a nuestros invitados. Ha sido un panorama tremendo, Ernesto, el que nos compartiste respecto a las políticas públicas, pensando, ¿cierto?, en las necesidades de infancia. Así que tenemos mucho que hacer ahí. Y la Clau también, Fazzani, agradecerte por estar acá, por querer compartir con nosotros este inicio de año académico, pensando también en qué necesitan nuestros equipos educativos, qué necesitan los territorios y las familias, pero sobre todo pensando en el desafío que tenemos como para nuestros estudiantes, ¿cierto, decana y cierto, Leito? Así que primero que agradecerles. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Si no... Ya, querida, muchas gracias. Si no, por supuesto, tenemos varias preparadas aquí. Acá nos preguntan algo bien específico. Me imagino que nuestras estudiantes están acá preguntando respecto a cuál es la necesidad o la urgencia que tienen nuestras profesionales para prestar apoyo en salas cunas y jardines infantiles. ¿Qué necesitan nuestros equipos educativos? Primero, ¿cómo partimos, cierto, en esta, si tuviéramos que priorizar las necesidades de nuestros equipos pedagógicos en salas cunas y jardines infantiles? Y quizá también en transición, porque ese es otro mundo, ¿cierto?, que siempre lo dejamos de lado en educación parvularia. ¿Qué necesitan nuestros equipos? ¿Cómo partimos con ello en el apoyo? ¿Ernesto? Sí, a ver, ahora los voy a tratar de desdeprimir, ¿sí? Porque Sí, los deprimí un poco. Nosotros hicimos una evaluación en toda la región de Tarapacá, en todos los jardines infantiles públicos. Y en esa evaluación, que incluía desde sala cuna hasta los niveles medios, encontramos que el 30% de las educadoras, cuando veíamos sus interacciones, tenía niveles equivalentes a las educadoras de Finlandia, en ese peladero de Tarapacá. Cuando observamos, nosotros llevamos, digo nosotros porque es el equipo de trabajo, llevamos alrededor de 4.000 o 5.000 salas de clase observadas en los últimos 16 años. Y observamos que tenemos buenas educadoras, un buen conjunto de buenas educadoras, tenemos buenos profes. Los profes son muy organizados en Chile, extremadamente organizados, aburridamente organizados, ¿sí? Pero son organizados. Esa es nuestra fortaleza, ¿sí? Entonces, en términos de qué es lo que necesitan, yo creo que lo que necesitan es primero más confianza de parte de los líderes locales,
más colaboración entre ellos, más reconocimiento. Igual somos envidiosos, así como, ay, la que se cree mucho porque le va bien. ¿Sí? No, más reconocimiento, más reconocimiento. Oye, la colega lo hace bien, le voy a ir a preguntar, porque fíjate cómo le resulta con los niños. ¿Sí? Y este ambiente, igual que con los niños, necesitamos generar este ambiente de seguridad psicológica para el aprendizaje, también con los adultos. Una seguridad psicológica para aprender los unos de los otros. Y ahí a mí me parece que hay dos niveles que son súper importantes. Uno es los líderes locales, ¿sí? Necesitan confiar más en sus equipos y tener una visión menos punitiva y menos jerárquica y más de desarrollo de las personas. Y perdone, decana, que usted fue subsecretaria, pero yo creo que a nivel ministerial estamos pegados en llenar rúbricas, como decía Claudia, en llenar papeles, porque la gente del ministerio cree que si el papel se llena, la cosa ocurre. Y no sé la chiquilla, pero un colega de la agencia de calidad me enseñó una frase un día, que las escuelas son expertas en cumplimiento. Cumplo y miento. ¿Sí? Llenan la rúbrica y es mentira. Po. Y lo que nos dice la evidencia y lo que yo veo es que tenemos unas buenas capacidades de nuestras profes, de nuestras educadoras, pero tenemos un sistema que no confía en ellas, que las aplasta, que es una moledora de carne, y la política pública todavía no ha comprendido que necesitamos confiar más en ellas. Sí. Maravilloso. Claudita, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, totalmente de acuerdo. Y para eso yo quería agregar que es muy importante que las educadoras, técnicos, nos creamos el cuento. Somos la profesión más importante del mundo. No hay otra que sea más importante. Y que todo lo que hagamos con un niño o una niña lo puede marcar para siempre, para bien o para mal. Entonces, si yo tengo eso y me miro al espejo y digo, soy lo más importante en el mundo para este niño, para esta familia, todo lo más fluye. Y también ya un poquito más pesada, tenemos que saber de neurociencias, tenemos que saber de desarrollo, tenemos que saber de niveles de desarrollo. Yo no puedo planificar si yo no sé en qué nivel de desarrollo está esa guagua. Ese niño que yo le voy a pedir, lo voy a sentar cuando no puede estar sentado todavía. Entonces tenemos que tener muchos conocimientos disciplinares y eso es clave, hay que estudiar. Las bromas que nos dicen a nosotras siempre, tijerita 1, tijeritas 2, a mí no me molestan, pero no sirven porque en el fondo tenemos que luchar contra eso. Las profesoras y los profesores, como decía Ernesto, somos muy buenos y las educadoras mucho mejor. ¡Qué Sí, bien! Muchas gracias. Algo importante que mencionaba Ernesto y también Claudia es sobre la trayectoria educativa, ¿cierto? Cómo empieza la sala cuna y termina para nosotros cuando nuestros estudiantes egresan. O quizás después, la formación continua. Pero pensando en la trayectoria de Ernesto y Claudia, en algún momento en el Ministerio de Educación se estuvo realizando un estudio de trayectoria y fue tremendamente alarmante evidenciar que pensábamos siempre que la deserción ocurría en enseñanza media, pero la deserción hoy día, estoy hablando 2022, 2023, ocurre en primero básico. Primero básico, hay mucha deserción y eso habla quizás de no estamos respondiendo al sistema a las necesidades o cómo nos acomodamos a las necesidades para responder efectivamente. ¿Qué crees tú que falta mirando a ese niño como ser humano, ¿cierto? En un resguardo efectivo de las trayectorias y no expulsándolo del sistema. A ver, yo creo que hay que cultivar el cinismo pedagógico, porque lo que ocurre es que las personas que toman decisiones a nivel local hacen caso ciegamente a lo que baja del ministerio, y lo que baja del ministerio muchas veces no tiene nada que ver con las necesidades locales. ¿Sí? Pero está en las capacidades profesionales.
La gente sabe qué hacer, ¿sí? La gente sabe que hay que cuidar a los niños y acompañarlos a lo largo de la trayectoria. Y podrían organizarse de manera de acompañarlos, pero el ministerio les dice que lo hagan de otra manera. Sí. Y lo hacen de la manera absurda que les dice el ministerio y no de la manera lógica que ellos saben. Entonces, ahí yo creo que, por eso digo, hay que cultivar el cinismo pedagógico. Muchas escuelas que lo hacen bien, lo hacen a pesar del ministerio y le llenan todos sus formularios, ¿sí? Pero se organizan pensando en los niños y no pensando en el supervisor, no pensando en el Ceremi, no pensando a veces hasta en el sostenedor, sino pensando en eso. Yo creo que ahí hay yo diría como una lección que tenemos que dar desde abajo hacia arriba a los tomadores de decisiones. Perfecto. Una mirada real de lo que pasa, de todas maneras. Muchas gracias, Ernesto. Clau, ¿tú quieres agregar algo ahí? Solo que Pensando en los que administran ustedes jardines infantiles y nos pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese niño cuando ingresa al sistema escolar? Bien en lo práctico, creo que nosotros una de las cosas que resulta es que la familia se enamore del proyecto, se enamore de que su hijo vaya al jardín, que vea lo que pasa allá adentro, que entre, que mire. La familia cuando van a dejar a su hijo y después los vuelven a buscar, no saben lo que pasa allá adentro. Cuando ven lo que pasa y cuando nosotros les contamos de manera profesional, no el logrado o no logrado, sino que tu hijo le gusta el color y cuando le empezamos a hablar de lo que le pasa a ese niño o niña dentro del jardín infantil, la familia se enamora y no quiere que eso se interrumpa. Entonces la familia es la primera que están en el SAE postulando para el primero básico. Nosotros intentamos que no se salten el pre-kinder y el kinder. Entonces por eso tenemos estrategias para decir, no cortes la trayectoria, porque si se lo saltan es un mal predictor. Sí. ¿Cómo cerramos? ¿Qué palabras quisieran cerrar en este espacio de conversación, ¿cierto? Pensando en las políticas públicas, pero mirando la infancia que muchas veces es olvidada, que se nos pierde, ¿cierto? En esta comprensión y que muchas veces las decisiones pasan siempre por los adultos. ¿Cómo quisieran cerrar esto? Yo quisiera colgarme de algo que dijo Claudia hace rato. En esta sociedad donde la crianza es tan violenta, las educadoras de párvulos y las profesoras son los adultos más significativos después de la familia que pueden tener los niños. Y ver a los niños es muy importante desde el punto de vista del desarrollo humano. Entonces, incluso cuando uno va a retar a un niño, que también a veces hay que llamar la atención, uno tiene que pensar en que lo tiene que hacer como el adulto significativo que le está poniendo un límite para que no se sobrepase, que le está dando una lección cariñosa, que lo está educando con el ejemplo. Esa yo creo que es la misión principal desde el punto de vista de la educación, y esa misión no termina con la carrera. Mi segundo tema. Ay, es que eso no me lo enseñaron en la universidad. Si se meten a ChatGPT para investigar cualquier tontera, investiguen lo que les pasa en la sala de clase. El problema que tienen con el niño, pregúntenle a ChatGPT. ¿Sí? Yo creo que ahí también, lo que decía Claudia, y ahí me cuelgo, el profesionalismo tiene que ver con saber que no vamos a saber todo y que vamos a enfrentar problemas. Y quien no quiere enfrentar problemas en su pega, se equivocó de profesión. Porque nuestra profesión es resolver problemas con una sonrisa en la cara todos los días. Ahorita sí, ¿tú? Sí, bueno, yo seguir con la premisa de que tenemos que trabajar juntos, no podemos estar separados y tenemos que trabajar ministerialmente juntos, territorialmente juntos, profesionalmente juntos. De todas maneras, nosotros
los mejores resultados es cuando vamos, le tocamos la puerta a la fonoaudióloga, le tocamos la puerta a todo el mundo. Creo que lo que tiene mejores resultados es trabajar en equipo porque, insisto, los niños viven en un sistema, no son aislados y por lo tanto todo el sistema, como decían antes, toda la tribu tiene que estar en pos del desarrollo y la felicidad de ese niño y de esa niña. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Le damos el paso a nuestra maestra de ceremonia entonces. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ernesto. Agradecemos a Karen Tritini y a nuestros invitados por sus importantes reflexiones en este conversatorio. Y a continuación invitaremos a nuestra decana de la Facultad de Educación, señora María Jesús Honorato, para entregar un reconocimiento a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Reiteramos nuestro agradecimiento a Claudia Fasani y a Ernesto Triviño por su participación junto a nosotros, tocando este tema tan relevante, no solo para la educación parvularia, sino que para la infancia en general. Un aplauso espontáneo también de nuestro público. Y obviamente la fotografía oficial para compartir en nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos recordarles que durante todo el mes de abril se desarrollará el ciclo de inauguraciones de año académico 2025 con charlas y conversatorios que se están llevando a cabo en diferentes facultades, sedes y también en la propia Casa Central. El calendario completo con los invitados, los temas específicos a tratar y también las grabaciones e inscripciones estarán disponibles en www.udla.cl. A quienes nos acompañan virtualmente y a quienes también están con nosotros presencialmente aquí en Campus República, les agradecemos por su asistencia y ojalá que tengan un muy buen día. Muchas gracias.